Gracias, 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 gracias. Qué lindo es estar en la casa de Dios, ¿verdad que sí? Y gracias porque usted tomó la decisión de venir. Pudo haber escogido estar en otro lugar, pero escogió estar en el mejor lugar, la casa de Dios. Bueno, quiero recordar que a partir de las 6 de la tarde vamos a estar en recibimiento de encuentro de jóvenes. Venga para que usted oiga testimonios. Yo siempre doy la plenaria de la madre y siempre le piden perdón a la mamá. Así que venga, acompáñenos. Y sabemos y creemos y declaramos que son vidas transformadas. Póngase de pie, póngase de pie. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu gran misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es fiel. Gracias, Señor, porque ese libro de la vida me enseña, me instruye, me da guianza. Gracias, Señor, por cada ejemplo, por cada hombre, cada mujer que nos sigue enseñando a través del tiempo. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, hoy hay alguien que levanta un clamor a ti. Alguien que ha visto a su simiente en casa de Faraón, pero alguien que sabe también que ninguna circunstancia puede robar tu propósito. Espíritu de Dios, hoy te pedimos, Señor, por los hijos. Te pedimos, Señor, por los esposos, las esposas, por los hermanos, por el padre, por aquella madre que no te conoce. Y declaramos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu empiece a tratar con ellos para que regresen al lugar de donde nunca debieron de salir. Hoy, Señor, nos aferramos a tus promesas que se cumplen, tus promesas que no cambian. Hoy declaramos, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. Bueno, continúo con la serie de la fe. Si usted no la ha oído toda, yo le voy a motivar para que la busque la serie en YouTube. En YouTube. Ustedes saben que yo pensé que YouTube era un saludo. No, de verdad, YouTube, tuyo, bueno. Que usted la siga, porque es que necesitamos fe para vivir en estos tiempos. Necesitamos fe para vivir en estos tiempos. Y continúo con la serie y con la vida de Moisés, la fe de Moisés, la fe de Moisés. Yo quiero que ustedes abran sus Biblias en Hebreos 11. En Hebreos 11. Y antes de entrar a la palabra, recordarles, el miércoles tenemos la cena de matrimonios. La cena de matrimonios. Venga. Nos van a acompañar Abraham y Belitza. Aparte de que son salmistas, nosotros hemos cantado aquí canciones de Belitza. Ellos son pastores, creo que es en Florida, que son pastores. Tienen un testimonio tremendo, tremendo. Si usted necesita un aliento nuevo para su matrimonio, véngase. Inclusive puede venir solo o puede venir sola, pero véngase a escuchar. Hay entradas disponibles todavía. Así que no se pierda esta oportunidad. Muy bien, Hebreos 11. Vamos a leer los versículos 24, 25, 26 y 27 inclusive. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. El domingo pasado hablamos sobre la mamá de Moisés como un homenaje a todas las flores de acero, todas esas madres que les ha costado, todas estas madres, y me incluyo también, que oramos, que no nos damos por vencidas, porque sabemos que la promesa que hay sobre nuestros hijos se cumple porque se cumple. Amén. Aunque ellos no lo crean, aunque estemos viendo otra cosa, aunque las circunstancias nos hablen lo contrario a las promesas que tenemos, no nos damos por vencidas. Amén. Sabemos en quién hemos confiado. Amén. Y vemos que la primera mención acerca de la fe de Moisés nos remite a su madre. A su madre. Ahora, en diferentes traducciones habla de sus padres, pero en la traducción más antigua, una de las más antiguas, la Vulgata, únicamente menciona a su madre. Sus padres son añadidos en traducciones más frecuentes. Por lo tanto, me atrevería a decir que lo verdadero aquí es hablar acerca de su madre, de la fe de su madre, Jochebed o Jochebed, cuyo nombre significa Dios es glorioso. Habíamos hablado que aquella madre toma una posición de fe con respecto al futuro de su hijo. Un futuro en donde aquel niño había sido condenado a muerte. En medio de la crisis, Jochebed decidió tener fe. Fe no solamente para creer, sino que fe también para tomar riesgos, porque la fe nos lleva a tomar riesgos. Jochebed, cuando ve a aquel niño y lo ve tan hermoso, porque yo decía que qué madre ve a su hijo feo. Mire, su chiquito, su chiquita puede ser bien feyuquito, bien feyuquita, pero para usted va a ser la cosa más preciosa sobre la faz de la tierra. Es más, sus hijos no son de ese planeta, de este planeta. Sus hijos son algo que nunca se ha visto. ¿Quién dice amén? Yo digo amén, amén. Y los nietos ni para qué, ¿verdad? Si los hijos uno los ve lindos, mire, también el nietico le puede salir a usted con 3 orejas, 4 ojos, pero usted lo va a ver la cosa más preciosa. Entonces vimos que cuando Jochebed ve a aquel niño tan hermoso, y la palabra literal es hermoso, se responsabiliza por él. Sabía que Dios tenía un plan para su hijo, pero ella sabía también que ella formaba parte del plan de Dios para con ese hijo. Porque mamás que me están oyendo aquí, si hay alguien que juega un papel primordial en la enseñanza, en la guía y en la educación de un hijo, somos nosotras. Diga, nosotras. Y esta mujer se determina no entregarle tan fácilmente a Faraón la herencia que Dios le había dado. Y es que el Señor está llamando a la Jochebed. El Señor está llamando a las mujeres valientes. El Señor está llamando a aquellas mujeres que no le temen a Faraón, aquellas mujeres que se van a levantar por sus hijos, aquellas mujeres que dicen: hay una sentencia sobre mi hijo, hay una sentencia sobre mi hija, pero esta que está aquí va a luchar, esta que está aquí no va a entregar tan fácilmente lo que se gestó en este vientre, porque nos costó parir, ¿verdad que sí? Nos costó parir, así que no nos vamos a dar por vencidas. En Jochebed se conjuga la fe, el amor de una madre y la oración. Y mire, esto es tremendo, porque cuando estas 3 cosas se juntan, usted pone a sus hijos
a sus hijos, usted pone a su familia, usted pone a su casa fuera del alcance del ataque del enemigo. Pero aquella mujer no solamente tuvo fe para creer, sino que tuvo fe para activarse también. E idea un plan. Hace una especie de canasta, la verdadera traducción es arca. La palabra teba, esta palabra se utiliza por primera vez en la palabra del Señor, cuando se menciona el arca de Noé. Y es que esta canasta donde Jochebed pone a su hijo Moisés tipifica el arca de Noé, y el arca de Noé nos habla a nosotros de Jesucristo. Aquella mujer pone a su hijo en el arca, lo deja en las aguas, porque va a llegar un momento en nuestra vida en que nosotros vamos a tener que entregar a nuestros hijos. Yo no sé usted, pero yo no quiero a mis hijos teniendo 50 años viviendo la par mía. No, ¿verdad que no? ¿Quién dice amén? ¿Dónde están las mamás? Digan amén, amén, amén. Amén. Nuestros hijos tienen el derecho de hacer su propia vida. Tienen el derecho de equivocarse también. Nos gustaría a nosotras poderles evitar las equivocaciones, pero forman parte de su enseñanza. Nuestros hijos van seguros a las aguas si nuestros hijos van con Cristo. Amén. Si nuestros hijos van con Cristo. Y aquella madre idea un plan, porque dice la palabra que lo esconde por 3 meses, pero no lo esconde por temor. Lo esconde porque muy probable en esos 3 meses ella empezó a averiguar y sabía que la hija de Faraón descendía a bañarse al río. Y dicen los estudiosos en el párrafo que nos narra cómo aquella arca se topa con la hija del Faraón, que aquella arca empieza a dar vueltas. Los estudiosos dicen también que muy probablemente esta hija de Faraón, para unos llamados Termotis, para otros Merris, y encontré otro nombre también. Yo no sé la verdad el nombre, pero yo sé que existió esa hija de Faraón. Había bajado a bañarse al Nilo porque los egipcios tenían la creencia de que el Nilo les daba fertilidad, y aquella hija de Faraón no había tenido hijos. Había descendido al río a pedir un hijo, y mire qué tremendo cómo la mano de Dios la pone frente a Moisés y lo toma como hijo suyo. Porque yo no sé usted, pero yo sé que en Dios no hay casualidad. En Dios no hay casualidad. Y vemos también cómo el Señor entonces mete su mano, la mano de Dios, que cuando Dios mete la mano nadie puede hacer nada. Amén. Y entonces Jochebed vuelve a la casa con su hijo, pero no solamente vuelve a la casa con su hijo, sino que le pagan. Gloria a Jesucristo, que nos pagaran por criar hijos. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Buen ahorro tendríamos, ¿verdad que sí? Y bueno, los planes de Dios en la vida de ese niño eran grandes. Y aquella madre entrega a las aguas a un hijo condenado a muerte, pero aquellas aguas le devuelven a un príncipe, Y es que el diablo fue frustrado con su propia arma, porque el arma de Satanás era Faraón, y sigue siendo Faraón también. Pero esa misma arma era utilizada por el Señor para criar, para nutrir y para sustentar a Moisés, que sería el instrumento que el Señor utilizaría para acabar con Faraón mismo. Y su madre lo cría, lo tiene un tiempo con ella, pero aquella madre sabía que lo tenía que volver a entregar, que lo tenía que volver a dar. Y mire, nunca es fácil entregar a un hijo. Es más, siento que lo más difícil para una madre es entregar a su hijo. Jochebed sabía que lo tenía que entregar, porque sabía también que ese hijo no era de ella. Nosotras como madres tenemos que saber
que nuestros hijos no nos pertenecen, que nuestros hijos le pertenecen al Señor. Amén. Nosotras los administramos nada más. Nosotras lo instruimos nada más. Y Jochebed sabía que tendría que entregar por segunda vez a ese hijo. Y esta segunda vez sería para siempre. No era lo más fácil para ella. No era lo que tal vez ella hubiese querido hacer, pero era lo que le convenía a aquel niño. Sin embargo, ella lo equipararía para que aquel niño pudiese vivir en el palacio de Faraón. Nosotras como madres equipamos a nuestros hijos para que puedan vivir en este mundo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Nos preocupamos que los niños tengan una buena educación, que tengan una excelente educación, y se paga por una buena educación. Y muchas veces, aunque la educación privada no esté a nuestro alcance, se hacen sacrificios para que esos hijos tengan una buena educación, ¿verdad que sí? Amén. Aunque usted tenga que privarse de muchas cosas, usted paga para que ese hijo y esa hija tengan una buena educación. Pero nos estamos preocupando para que ellos tengan la mejor educación. Cuando entran en sus exámenes, yo veo a las mamás corriendo. No pude venir a la iglesia porque el hijo o la hija está en exámenes. ¿Se preocupa usted por saber qué está aprendiendo su hijo o su hija aquí en la iglesia? Le pregunta a usted, ¿qué aprendiste? ¿Le enseña a usted la palabra del Señor? ¿Le enseña a usted versículos de la Biblia? Mire, la verdad es que yo decía, no, esto no es importante. Pero vieran que me equivoqué. Y me di cuenta de la importancia de tener escrita en el corazón la palabra del Señor. Cuando hubo un momento en mi vida en que tuve que hacer frente justamente a entregar un hijo. Y ahí la palabra del Señor venía fluida a mi alma. Ahí la palabra del Señor se hizo realidad. Todo lo que me enseñaron de niña se hizo realidad en el momento más difícil de mi vida. Así que padre, madre que me está oyendo, claro que es importante que nuestros jóvenes se capaciten, porque vivimos en un mundo de alta demanda. Pero ¿está usted equipando a sus hijos y a sus hijas para que puedan vivir correctamente? Para que puedan vivir sin negociar principios en esta época de la vida que es tan difícil, en donde el pecado se le muestra a nuestros hijos y a nuestras hijas como una alternativa. Es importante, vuelvo a repetir, que ellos tengan una buena educación, pero es importante también equiparlos para que puedan vivir según los principios del reino. Aquella madre tendría que sembrar fe, tendría que sembrar integridad, pero sobre todas las cosas tendría que sembrar identidad en aquel hijo. Porque aunque sabía ella que Moisés iba a palacio de Faraón, Moisés tenía que tener claro que no pertenecía a palacio. Aunque aquella madre sabía que inevitablemente su hijo se tenía que sentar en la mesa de Faraón, aquel hijo tenía que saber que esa no era su mesa. Aunque su hijo iba a vivir en Egipto, aquel hijo tenía que saber que no le pertenecía a Egipto. Inculcaría principios que no podían ser negociables, porque los principios no se negocian. La palabra del Señor en Isaías dice: ay de aquel que a lo bueno le diga malo y a lo malo le diga bueno.
Por eso es que tenemos que sembrar principios. Y miren, los principios se siembran en la casa, no en la iglesia. La iglesia viene nada más a fortalecer los principios que usted le ha enseñado a sus hijos. Aquella mujer tenía que aprovechar el tiempo porque no tenía. Igual pasa con nuestros hijos. Va a llegar un tiempo, hay un momento en que estos niños dependen absolutamente de nosotros. Pero va a llegar un momento en que estos hijos crecen y van a tomar sus propias decisiones. Y muchas veces, si usted no ha sembrado de niños, no lo podrá hacer de adultos. Aquella mujer tendría que hacerle saber a aquel hijo que vivir por fe le traería dificultades, pero que cada dificultad superada le iba a acercar más al propósito divino que había en él. Muy probablemente Jochebed le decía a Moisés: Moisés, vas a ver cosas que te van a impresionar. Moisés, vas a ver cosas que te van a deslumbrar. Moisés, vas a ver cosas que te va a gustar hacer. Pero tienes que saber que aunque sean bonitas, tienes que saber que aunque te produzcan placer, muchas veces lo bueno, lo bonito, lo deslumbrante no es para ti. Aquella mujer tuvo que sembrar principios en aquel hijo y decirle: vas a tener que tener cuidado, porque van a haber cosas que se vean bonitas, pero que no son buenas. Vas a tener que tener cuidado, porque en el transcurso de tu vida van a haber cosas que te van a querer desenfocar y desviarte de tu fe y de tu propósito. Porque no siempre lo atractivo es lo que nos conviene. Y es que todo se presenta tan lindo, ¿verdad? Todo se presenta tan inocente. Muchas cosas aparentan ser buenas, pero su principio es un principio de muerte. Y Jochebed tuvo que sembrar esto en su hijo. Y me acordaba yo de lo que pasó con Lot. Vámonos a Génesis 13, versículos 10, 11, 12 y 13. Lo que pasó con Lot. Llegó un momento en que Abraham y su sobrino Lot eran tantos que ya no cabían en aquella tierra donde estaban. Y la palabra nos cuenta que los siervos de Lot y los siervos de Abraham se empezaron a pelear entre ellos. Entonces Abraham le dice a Lot: escoge tú la tierra donde quieras vivir. Abraham no tenía por qué hacer esto, porque Abraham era el dueño de la tierra. Sin embargo, le da la posibilidad a Lot de que escogiera. Vamos a los versículos. Y dice así: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Están Abraham y está Lot, y Abraham le da a Lot el privilegio de poder escoger él. Y claro, Lot vio lo más bonito, la llanura. Lot se dejó guiar por lo más atractivo, pero aquello que se veía atractivo, aquello que muy probablemente Lot pensó: esto me va a traer ganancia. Muy probablemente Lot pensó: esto es un gran negocio. Dice la palabra del Señor que aquella llanura poco a poco lo fue acercando a Sodoma y a Gomorra, hasta que Lot y su familia vivieron en ella. No todo lo atractivo viene de Dios.
No todo lo que se vea bueno es bueno. Cuidado. Y eso tan atractivo te está desviando, te está desenfocando del propósito de Dios para tu vida. Lo mismo le pasó a Esaú. Venía Esaú cansado, venía muy probablemente hambriento y vio un plato de lentejas. Y cambió un plato de lentejas por la primogenitura. Cambió un plato de lentejas por su propósito. Así que tengamos cuidado, diga amén. Tengamos cuidado. Le vuelvo a repetir, muchas veces lo atractivo, muchas veces lo espectacular, lo extraordinario, lo agradable, no es lo que nos conviene. Aquella madre sembró fe en su hijo. Y la fe valora y la fe pesa. Y la fe sabe escoger lo que Dios escogería, porque la gente de fe conoce a Dios. Jochebed tendría que entregarlo. La primera vez lo entrega para preservar el propósito, pero la segunda vez lo entrega para que el propósito se cumpliera. Ella había hecho lo que le correspondía hacer. Dios haría lo que él tendría que hacer. Y se va Moisés a palacio. Vámonos a Hechos 7:22. La palabra dice así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. La palabra aquí sabiduría significa ciencias ocultas. Ciencias ocultas. O sea que Moisés fue instruido en hechicería y en brujería. Estaba viviendo Moisés en una atmósfera cargada de pecado. Estaba viviendo Moisés en una atmósfera en donde lo que prevalecía era el placer por el placer mismo. Estaba viviendo Moisés en una atmósfera en donde ellos eran dioses y no tenían que darle cuentas a nadie. Estaba viviendo Moisés en una atmósfera contraria, totalmente opuesta a los principios de su pueblo y al Dios de su pueblo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y hoy aquí habemos madres que estamos viendo a nuestros hijos en el palacio de Faraón. Hoy aquí habemos madres que estamos viendo a nuestros hijos desviarse del propósito que Dios tiene para ellos. Hoy habemos madres aquí que no entendemos cómo nuestros hijos que fueron criados en los caminos del Señor están hoy sentados en la mesa del Faraón. Pero yo le quiero decir algo a usted y me lo digo a mí misma. Dios no ha terminado con ellos. Dios no ha terminado con ellos. Dios no se ha dado por vencido. Hay algo más. Dios tiene la respuesta. Dios tiene el propósito. Una circunstancia no puede quitarle el propósito divino a nuestros hijos que son herencia de Jehová. Amén, amén y amén. Jochebed, pasaban los años y no veía una respuesta. Y muy probablemente Jochebed decía: Señor, mi hijo en casa de Faraón. Señor, mi hijo sentado en la mesa de pecado. Señor, no entiendo. Yo cuando lo vi un propósito. Ahora estoy viendo totalmente lo contrario. Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde está el propósito de mi hijo? Señor, ¿será que no lo instruí bien? ¿Será que no inculqué en él valores? ¿Será que ya se le olvidó todo lo que me vio hacer? Señor, ¿será que mi hijo se va a perder? Pasaron 40 años.
No fue que Moisés recapacitó, volvió a su propósito original cuando tenía 15 años, no. Ni cuando tenía 20, ni cuando tenía 30. La palabra dice que pasaron 40 años. 40 años. 40 años en que Jochebed decía, todavía está en el palacio de Faraón. 40 años en que Jochebed lo veía sumido en el pecado. 40 años en que Jochebed pensó, se le olvidó ya todo. 40 años en que Jochebed le decía al Señor, yo vi un propósito, yo sé que Él es especial. ¿Qué pasó con mi hijo, Señor? Y mire qué tremendo. Porque tal vez ella ya, tal vez se había resignado, yo no sé. 40 años seguía Moisés en el palacio de Faraón, pero algo en Moisés estaba cambiando. Algo en Moisés le hacía sentir que ya él no estaba bien. Algo en Moisés le decía que él estaba fuera de lugar. Llegó un momento en que Moisés dijo, no, yo no nací para esto. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Este no es mi lugar. Algo en Moisés ya le estaba incomodando. Moisés se empezó a sentir mal en palacio de Faraón. Algo en Moisés se estaba moviendo. Aquella madre tal vez no lo sabía, pero Dios estaba tratando con él. Y aunque usted y yo no veamos, yo sé que Dios en algún momento va a tratar con nuestros hijos. Yo sé que Dios en algún momento les va a sentir incómodo. Yo sé que Dios en algún momento, hay un momento en donde el pecado estorba. Hay un momento en donde todos los principios que sembramos tienen que hablar más fuerte que lo que les está diciendo Faraón. Yo no sé usted, yo creo en esos momentos. Amén, yo creo en esos momentos. Pero es que había una madre que estaba orando. Había una madre que no se había dado por vencida. Había una madre que oraba tal vez. Jochebed no supo orar el Salmo 35, pero ahí lo tenemos. Ay, yo me imagino que Jochebed oraba y decía que el ángel de Jehová le acose, que el ángel de Jehová le persiga, que el pecado le incomode. Señor, inquieta a mi hijo. Señor, háblale a mi hijo. Señor. Amén. Ay, Jochebed dijo, no me quedé tranquila cuando había un edicto de muerte sobre mi hijo. No me quedo tranquila ahora tampoco. Las Jochebed no se dan por vencidas. Las Jochebed saben que lo que parieron no fue para estar sentados en la mesa de Faraón. Las Jochebed paren hombres y mujeres con propósito. Las Jochebed paren pastores, paren evangelistas, paren adoradores. Amén. Y Faraón no puede contra un propósito de Dios. Aquella mujer dijo, yo no voy a dejar de orar, yo no voy a dejar de ayunar, yo no voy a dejar de clamar hasta ver a mi hijo sirviéndole al Señor. Amén, yo no sé usted, pero yo siento un dolor aquí. Yo siento un dolor aquí. Amén, porque solamente una madre que le ha costado un hijo sabe porque sabe que si Dios está con ella, ¿quién contra ella? Esto pasa cuando una madre se responsabiliza. Esto pasa cuando una madre no se da por vencida. Va a llegar un momento en que el pecado les va a estorbar. Va a llegar un momento en que van a tener que tomar una decisión. Amén. Hebreos 11:24 dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe. ¿Cuál fe? La fe de su madre.
por la fe. ¿Cuál fe? La fe de su madre. Una madre que le inculcó principios, una madre que le inculcó valores, una madre que no se dio por vencida, una madre que dijo: mientras yo viva no voy a dejar de orar, mientras yo viva no voy a dejar de clamar, mientras yo viva no voy a dejar de creer. Una madre que lo equipó, que le heredó lo que ella tenía. Por eso decía yo en enseñanzas anteriores que si usted le quiere dejar un legado a sus hijos, déjeles el legado de la fe. La palabra dice: instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se va a apartar de él. Y entró la crisis en la vida de Moisés, y gloria a Dios por esas crisis, y gloria a Dios por esas crisis, y gloria a Dios por los momentos difíciles, porque los momentos difíciles sacan lo que fue sembrado y lo que fue inculcado en nosotros. Amén. Y Moisés sabía que era el tiempo de tomar decisiones. Moisés sabía que era el tiempo de renunciar al papel de príncipe en la corte de Faraón. Y estudiando un poquito acerca de esta historia, Moisés era el heredero. Moisés era el próximo faraón para el pueblo de Egipto. Vean ustedes qué tremendo. Pero es que Moisés para ese momento sabía quién era él. Por eso les digo, madres, si hay algo que tenemos que inculcar en nuestros hijos es la identidad. Decirles a nuestros hijos: ¿quién es usted? Que nuestros hijos sepan: eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres luz en medio de las tinieblas, eres especial tesoro, eres la niña de los ojos de Dios, naciste con un propósito. Desde antes de estar en nuestro vientre fuiste apartado, fuiste apartada para servirle al Señor. Decirles: no tienes escapatoria, porque al que Dios marca, lo marca. No tienes escapatoria. Identidad. Identidad. Enseñarles que hay un camino llamado camino de santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. Y el ser santo no significa no pecar, porque todos y todas pecamos, y pecamos todos los días. Es reconocer que cuando hemos pecado nos vamos a la cruz, clamamos por perdón. El perdón viene de inmediato, juntamente con el arrepentimiento, y saber que ese pecado no lo vamos a volver a hacer. Amén. Señale a nuestros hijos lo que es la integridad, que tenemos que ser igual en público que en privado. Enseñale a nuestros hijos que a donde quiera que estemos hay unos ojos que nos ven, y que seremos juzgados por cada palabra que salga de nuestra boca. Enseñarle a nuestros hijos que nacieron para ser diferentes y para marcar la diferencia. Amén. Va a llegar un día en que vamos a tener que definirnos, en que vamos a tener que tomar una posición clara de quiénes somos y a quién servimos, porque no podemos tener a Dios y vivir en el mundo. Amén. Porque te vuelvo a repetir, se nos van a presentar cosas muy atractivas, cosas muy hermosas, pero que no son buenas. Moisés tuvo que escoger por fe. La decisión que más le convenía era quedarse en Egipto.
La decisión que más le convenía era ser el próximo faraón. Pero la decisión correcta, la decisión de vida, era tener una posición clara como parte del pueblo de Dios. Pudo haber optado por ser un príncipe de Egipto. Pudo haber optado por seguir en casa de Faraón. Pero por la fe, dice la palabra, rehusó. Y esta palabra implica una decisión tomada sin titubear ni retroceder. Amén. Rehusó implica una decisión tomada sin titubear ni retroceder. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hijo en este contexto significa la casa continúa. Por lo tanto, Moisés se negó a continuar en casa de Faraón, porque se dio cuenta que los planes que tenía Dios para él eran más grandes que los que tenía Faraón. Amén. Moisés sabía que tendría que escoger entre servirle a Faraón o servirle a Dios. Y es que esa es la gran tentación de nuestra vida. Todos y todas pasamos por esta encrucijada. ¿A quién le servimos? ¿Quiénes somos? ¿De parte de quién estamos? Y Moisés escogió la mejor parte. Hoy los faraones son recordados por su riqueza. Podríamos decir que por su esplendor. Pero hoy Moisés es recordado como un hombre que vio, que vivió y que experimentó la gloria de Dios. La riqueza y el poder de Egipto fueron quebrantados, pero la riqueza y el poder del reino permanecen y permanecerán para siempre. Hoy el legado de Moisés no está escrito en un papiro de hojas muertas en un museo. Hoy el legado de Moisés habla en el libro de la vida. Hoy el legado de Moisés nos enseña, nos instruye, porque el legado de Moisés todavía está vivo. Y es que el palacio de Faraón te ofrecerá placer por un momento. Porque yo le voy a decir a usted algo, el licor no le va a quitar el dolor. Por ahí un dicho que dice que se toma para ahogar las penas. Las penas nadan. Las penas nadan. La droga no te va a dar el gozo. La droga no te va a dar paz. La única paz que sobrepasa todo entendimiento la tiene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esa paz no se puede experimentar sino solamente en Él y con Él. Amén. El pecado te producirá placer por un rato, pero el pecado lo que trae es culpa, vergüenza y pérdida. Pero yo sí conozco a alguien. Yo sí conozco a alguien y yo le oraba en la madrugada al Señor y le decía, alguien hoy tiene que salir del palacio de Faraón, alguien hoy tiene que tomar la decisión, alguien hoy tiene que retomar su propósito original. Porque yo sí conozco al que puede cambiar tu lamento en gozo, en danza y en alegría. Yo sí conozco a aquel que te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sí conozco a aquel que te da vida y vida abundante. Yo sí te puedo presentar a aquel que sana toda herida del alma. Ese es Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. El único. Pretendemos buscar lo mejor en el palacio de Faraón, cuando lo mejor
está en el palacio del rey. Pretendemos ser felices en un mundo que no conoce la felicidad, en un mundo que creó la droga, en un mundo que creó escapes para que el hombre fuera feliz. Pero si usted de verdad quiere conocer la felicidad, usted tiene que conocer a Jesucristo, porque es el único que nos puede dar lo que nuestra alma está necesitando. Amén, amén. Yo le puedo presentar a aquel cuyo amor cubre multitud de faltas, porque buscando amor hay hombres y mujeres que se involucran de relación en relación y se dan cuenta que ninguna les llena, porque el verdadero amor que llena es el amor de Él. Yo hoy les puedo presentar aquel que me hace sentir completa, realizada, que nada me hace falta, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Va a llegar un momento en nuestra vida que la vida en el palacio de Faraón no nos va a llenar. Va a llegar un momento en la vida en que ese licor no te va a llenar, en que la droga no te va a llenar, en que otros amores no te van a llenar tampoco, porque solo Cristo llena. Amén. Vámonos a los versículos 25, 26 y 27 de Hebreos 11. Porque Moisés tuvo que escoger y escogió, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ya con esto voy terminando. Está loco Moisés, está volado Moisés. Déjenme por favor el versículo. ¿Quién va a escoger ser maltratado que gozar de los deleites del pecado? ¿Quién va a escoger? Solo un loco puede escoger eso. Solo un loco puede escoger eso. Pero es que estamos locos, ¿verdad que sí? Porque aquí hay una palabra clave. Dice deleites temporales. Porque el licor te da un deleite 1 a 2 horas. La droga dicen que 5 o 10 minutos. Yo no entiendo cómo alguien se juega la vida por 5, 15, 10 minutos. Escoger ser maltratado con el pueblo de Dios. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta palabra galardón significa tanto recompensa como castigo. Y lo que nos está queriendo decir aquí es que Moisés se le presentó la opción de lo que podía ganar y lo que podía perder. Y escogió perder los tesoros de los egipcios, pero ganar, dice, el vituperio de Cristo. Pero si Moisés no conoció a Cristo, pero le fue revelado. Le fue revelado. En esta vida que decidimos vivir, es una vida de opuestos. Porque el mundo nos dice que entre más dinero usted tenga, más feliz es. Pero lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor es que yo no tengo que poner mi mirada en las cosas de aquí, sino en las cosas de arriba. Lo que me dice a mí la palabra del Señor es que mi felicidad, mi paz, mi gozo no lo puede comprar el dinero. Los que hemos entendido que teniéndolo a Él lo tenemos todo. No dependemos de tener un buen carro. Vean, mi carro se aplastó. No, y está aplastado, literalmente aplastado. Pero tengo a mi hijo vivo y estoy tan feliz.
Estoy preocupada por un CD en el New Way que iba en el Coseriaco, que no le he podido sacar. Eso sí me dolería perderlo, mi CD de New Way. New Way, perdón. Los que hemos decidido vivir esta vida, ¿saben qué? Podemos dormir en el suelo, pero dormimos en paz. Los que hemos decidido vivir esta vida, podemos comer arroz, frijoles y un huevito frito. Pero qué rico sabe, ¿verdad, Betillo? Qué rico sabe. Una vez en una preparación de encuentro, ya yo esto lo he contado, el Señor me dijo: ¿estarías dispuesta a que nadie te ame? Que solo te ame yo. Y yo me quedé callada. Y me puse a pensar, ¿equivale esto a que me quede sin el amor de mi esposo? ¿Equivale esto a que me quede sin el amor de mis hijos? ¿Qué hace una madre sin el amor de sus hijos? Creo que es más fácil que te deje de amar el esposo que te deje de amar un hijo. Porque qué dolor se siente. Y después de un momento le dije que sí, que estaba dispuesta. Porque yo he entendido que si tengo el amor de Él, lo tengo todo. Lo tengo todo. Moisés tuvo una fe que lo llevó a escoger. Moisés tuvo una fe que lo llevó a escoger lo mejor sin ver para atrás. Moisés tuvo una fe que le dio identidad en un momento de su vida en que casi la pierde. Pero entendió. Y siento que esta es la gran enseñanza de Moisés. Entendió que siendo hijo de la hija de Faraón, eso no le iba a dar felicidad. Entendió que si se convertía en Faraón, eso no lo iba a hacerlo sentir completo. Entendió que hay cosas más importantes en la vida que un título muy grande. Entendió que hay cosas más importantes en la vida que un super, mega, hiper negocio. Entendió que había cosas en la vida más importantes que vivir en una casa de 4 pisos con 17 baños y 35 habitaciones. Entendió que hay cosas en la vida más grandes que tener carros muy finos que de por sí pagan demasiado marchamo. Porque hay cosas que son eternas. Hay cosas que son para siempre. Hay cosas que no se acaban. ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿A sentirse bien cuando tienen las tenis caras? ¿A sentirse lindas cuando andan muy bien vestidas? ¿O les estamos enseñando lo que verdaderamente es importante? ¿Quiénes son y a quién le van a servir? Por eso es que yo decía el domingo pasado que esta es la generación de las Yochebed.
La generación de aquellas mujeres, porque esa es la secuencia de la prédica anterior, que dicen: yo me paro por mi casa, yo me paro por mis hijos, y si tengo que morirme declarando que ellos le pertenecen al Señor, así va a ser. Así va a ser. Yo no sé si aquí hay alguien que está tomando la decisión: ¿a quién le sirvo? Yo no sé si aquí hay alguien todavía que está entre el palacio de Faraón y seguirle al Señor. ¿Sabe qué? Así no se puede. Así no se puede. Hay momentos en la vida en que tenemos que tomar decisiones. Y creo que hoy es un tiempo de decisión. El palacio de Faraón te puede dar muchas cosas temporales, pero a la hora de la llegada, nada de eso te va a dar felicidad. A la hora de la crisis, nada de eso te va a ayudar. Porque usted puede tener mucho dinero y comprar una casa grande, pero no un hogar. Usted puede tener mucho dinero y comprarse un buen carro, pero usted no puede comprar 2 piernas. Usted puede tener mucho dinero, pero usted no puede comprar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. La fe de Moisés nos habla a nosotros de que vivimos aquí, pero no podemos ser como todos son. La fe de Moisés nos habla de marcar la diferencia en donde nosotros estamos, porque somos luz en medio de las tinieblas. La fe de Moisés nos habla a nosotros también que no hay nada imposible para Dios. La fe de la madre de Moisés nos habla de no darnos por vencidos nunca, porque tenemos un Dios cuyo oído está atento al clamor de su pueblo. La fe de la madre de Moisés nos habla que la misma mano que sacó al pueblo de Israel de Egipto es la misma mano que nos saca a nosotros y nos saca a nuestros seres queridos del palacio de Faraón. Amén. Póngase de pie. Decisiones. Y vamos a tener que tomar decisiones. Y tenemos que equipar a nuestros hijos a tomar decisiones también. ¿Quién hoy tiene que tomar decisiones? Yo quiero hacer un primer llamado. ¿Quién hoy se atreve a tomar una decisión y a decir: es que no puedo, me di cuenta que no puedo estar sentado en la mesa de Faraón y servirle al Señor? No puedo estar en Egipto y servirle al Señor. Quien hoy toma la decisión de decir: retomo mi propósito, retomo mi propósito. Fui sellado y apartado. Yo retomo mi propósito. ¿Quién se ha dado cuenta aquí que lo que ofrece Egipto es efímero? Que la droga, que el alcohol, que las relaciones no te ofrecen lo que Dios te puede ofrecer. ¿Quién hoy toma la decisión y dice: yo dejo atrás esto y empiezo a caminar en el propósito de mi vida? ¿Quién dice: Señor, te voy a servir
Cumple, Señor, tu propósito en mí. ¿Quién? ¿Quién? Yo voy a orar porque hay mucha gente que tiene que estar aquí, que no está. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, convence, convence, convence. Hay alguien que ha estado titubeando entre estar aquí y estar allá. Hay alguien que necesita tomar la identidad. Hoy hay alguien que necesita dejar el palacio de Faraón y sentarse a la mesa contigo. Hoy hay alguien que tiene que verte a ti. 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 Hoy hay alguien que tiene que decidirse a nutrirse de ese amor eterno, de ese amor que todo lo cubre. Hoy hay alguien que tiene que volver a ver a la cruz, que tiene que volver a ver a la cruz, que tiene que volver a ver a la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por estas personas que están aquí al frente. Y te pido, Padre de la gloria, que así como Moisés se rehusó, y esta palabra rehusó es sin volver a ver atrás, sin titubear. Hoy servirte, nutrirse de tu amor, nutrirse de tu paz, nutrirse de ti, Señor. Así como Moisés lo hizo, ellos y ellas también. Le voy a pedir a los pastores de la casa que vengan a orar por ellos y por ellas, por favor. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, te doy. Porque hoy hubo gente que salió del palacio de Faraón. Hoy hubo gente que entendió que solamente en ti podemos encontrar vida eterna. Solamente en ti, Señor, podemos sentirnos completos y completas. Don Manuel, usted quédese orando, por favor. Quédese orando usted. Señor, para alguien, yo sabía que para alguien era esta enseñanza. Yo sabía, Señor, que a alguien hoy le ibas a hablar.